Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de Cuba Encuentro con la Memoria. En esta ocasión vamos a entrevistar a Saturnino Polón, uno de los fundadores del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Así que gracias por estar una vez más con nosotros. Polón, dinos, ¿quién es Saturnino Polón? Bueno, ¿cómo estás, Pedro? Yo nací en Santiago de Cuba. Ahí, La edad no la tienes que decir. no es necesario, es un hombre de mediana edad, de acuerdo con la Biblia. Yo nací y me crié en Santiago de Cuba todo el tiempo, ahí de una familia de clase media. Cuando yo tenía como 10 años mi padre murió, lo cual nos dejó en una situación económica un poco más difícil, pero bueno, la familia siempre nos ayudó, especialmente unas tías, las hermanas de mi papá, que tenían una academia, la Academia Pitman, allá en Santiago de Cuba. Muy populares en Cuba las academias Pitman. Sí, y entonces pues... Yo creo vagamente que yo estudié en una academia de Pitman como 4 o 5 No, meses. era como una franquicia. Era una franquicia. Claro. Y ellas pues tenían allí, enseñaban. Por un tiempo tuvieron una escuela a la que yo asistí brevemente, pero luego ellos nada más que se quedaron con la academia, que era para enseñar taquigrafía, mecanografía, teneduría de libros. Y mi tía querían que yo estudiara todo eso, pero yo lo único que estudié fue mecanografía porque le pedí a mi hermana que me escribiera. ¿Siempre te gustó escribir? Sí, siempre me gustó escribir, y entonces pues como yo le pedí a mi hermana que me escribiera algunas cosas en la máquina, y ella me decía, no, pero ahora no tengo tiempo, entonces le dije a mi tía, bueno, voy a aprender mecanografía. Y la aprendí malamente, simplemente para escribir. Y ahí pues pasé al instituto de segunda enseñanza. Ya entré con un año más tarde porque debido a que mi padre me inscribió con un año menos, pues eso me fue arrastrando. Y no pude ingresar en el instituto cuando me tocaba, sino un año después. Hay que recordar esos tiempos en que en Cuba, para inscribir a una persona, era muy complicado porque todas esas cosas que favorecen la corrupción, todas esas limitaciones, sí, claro, todas esas restricciones, lo que hacen es favorecer la corrupción. Claro. Que ocurre en muchos países de América Latina. Y eso existía en Cuba. Y a veces había que inscribir a los hijos. Yo tuve la suerte que eso no me ocurrió, pero sí conozco personas como tu caso, de que inscribieron a los hijos con una fecha equivocada o errada, antes o después de haber realmente nacido. Sí, y para mencionarte eso, mi padre, yo no sé cómo, pero supongo que habrá dado algunos pesitos. Algunos pesos. Fue y se inscribió en el Caney. O sea que el Caney está pegado ya a Santiago de Cuba, pero es un barrecito de Guajiro. Y entonces pues se inscribió en el Caney como ciudadano cubano. Tranquilamente, padre? Sí, él nació en España. Tu padre era español y se inscribió como cubano allí. Se inscribió como cubano, tranquilamente. Pero bien, volviendo a lo que estábamos, ya cuando yo estoy en el instituto, ahí se produce el 30 de noviembre. Me acuerdo que yo iba a ir a clase. En la misma ciudad de Santiago de Cuba. Y cuando yo iba hacia el instituto, ya se formó el tiroteo y se formó todo. Y sacaron se formó aquel incidente del 30 de noviembre. ¿No te involucraste en la lucha contra Batista? No, yo no me involucré directamente. De mi familia no hubo nadie que participara directamente en la lucha, pero sí los apoyaban al 26. Nosotros simpatizábamos con el 26 de julio. Con el 26 de julio. Mi tía, por ejemplo, la que te estoy diciendo, las hermanas de mi padre, simpatizaban con el 26 de julio. Su hijo, que era un hombre ya, mi primo, ya está muerto, era un hombre, ya en ese entonces ya él tenía trabajo propio, tenía unos camiones y eso, bien. Él colaboró y simpatizábamos. En realidad toda mi familia simpatizó con el 26 y colaboró. Me recuerdo que mi mamá le dio una pistola que quedaba, era una pistola y un revólver que eran de mi padre, se los dio a mi primo para que... Eso lo diera la gente el 26. ¿Y qué pasó, Polón, que la familia y tú simpatizaban con el 26, con esas promesas que los dictadores Fidel y Raúl Castro pues hicieron al pueblo cubano y que logró tanto apoyo popular? ¿Qué le pasó a Saturnino Polón de que enfrentó el gobierno, se libró al gobierno y eso lo llevó por muchos años a prisión? Bueno, es un
proceso, digamos, de toma de conciencia un poco lento. Mi familia, o sea, mi mamá, por parte de mi madre, eran cristianos bautistas, eran de la iglesia bautista, mis otras tías eran católicos. Por parte de mi padre la familia era católica, entonces yo asistía a la iglesia bautista. Debo confesar que ya para ese tiempo yo me estaba volviendo un poco escéptico, cosa que no soy ahora, pero soy ahora un libre pensador, pero recurriste a la Biblia ahorita ahí. Sí, no, yo creo en Dios, lo que ya no soy así de una religión específica. Y entonces pues ya ahí hay una influencia que no juega bien con el marxismo. Mi padre, que había pasado varios años en Estados Unidos, él se había suscrito, siempre estaba suscrito a la revista Selecciones, y yo leía desde muy chiquito, yo siempre era un lector incansable. Una excelente publicación, Selecciones. Y entonces pues leía mucho Selecciones, y tú sabes que Selecciones, sobre todo en aquella época, era sistemáticamente anticomunista. Muy anticomunista. Entonces cuando triunfa la revolución, pues primero está esa euforia, está yo, por supuesto, me sentía inclinado ante todas esas teorías. Cuando uno es joven, yo cuando iba apenas tenía 16 años, pues estábamos pensando y como te dije, la familia por parte de madre éramos pobres. Y nosotros, como mi padre había muerto, pues estábamos pasando una situación difícil. Y entonces, pues todo aquello de ayuda a los pobres, a mí me sonaba bonito. Discurso lindo, era un discurso lindo. Era un discurso bonito. Justicia social, equidad. Y todo aquello parecía... Una gran farsa. Sí. Ya había cogido una repugnancia total a todo el que hable de eso. Porque sí, yo lo sé. Lo hemos discutido muchas veces. Entonces, pues, yo estaba más o menos así pensando, pero ¿qué pasa? Mis tías, que eran españolas, salvo una que nació en Cuba, pero la otra era española. La familia tenía vínculos con la familia en España. Y por supuesto, como tenían un pequeño comercio, tenían relaciones, y ya empieza el comentario de que eso es comunismo. Que eso es comunismo, ya entonces ya ellas empiezan a decir, no, pero esto no es así, esto no es tan bueno como parece, esto es comunismo. Mi hermana mayor, por ese tiempo, se hace novia de un barbudo, todavía tenía la barba y todo, había peleado. Y explotaron esas barbas en todos los sentidos. Claro, eso estaba de moda. Y él, que era de la tropa de Uber Mato... Permíteme, Polón, para beneficios de los que están viendo esta entrevista, el comandante Uber Matos fue uno de los oficiales más notables del ejército rebelde. Muy rápidamente enfrentó al régimen de los Castro de forma cívica, denunció la penetración comunista en las Fuerzas Armadas de la Revolución, y esto le costó a él y a sus compañeros 20 años de prisión. Una protesta pacífica. Discúlpeme, Polón, pero... No, está bien, eso es muy importante porque han pasado muchos años ya la gente... Y las nuevas generaciones lamentablemente desconocen ese pasado. Bueno, pues ya ahí ya empieza un señalamiento directo de personas que están dentro del gobierno, que aquello se está volviendo comunismo. Entonces, como te dije, yo tenía una mentalidad anticomunista. O sea, nosotros yo no me daba cuenta como ahora, la inexperiencia, de las diferencias, las sutilezas entre capitalismo, socialismo, comunismo. Yo no estaba en nada de eso, pero sí estaba con la visión de que había sido educado con la mentalidad. ¿Fuiste el primero de la familia que se distanció del proceso de revolución? No, porque ya como te dije, mis tías y mi primo, el hijo de ella, mis tías eran españolas y tenían muy vínculo y tenían un pequeño negocio. Enseguida ellos se distanciaron de la revolución. Mi familia, por parte de madre, mis tíos, no, esos se integraron y dos de ellos, hubo uno que tenía también, era un pequeño propietario, tenía un negocio bastante floreciente, pequeño pero bueno, tenía los Altos del Escandel y tenía ahí una panadería, un barcito, y entonces ese también desde el principio se viró. O sea, la familia empezó a dividirse. Por parte de padre todos se viraron rápido, por parte de madre algunos se viraron.
Otros no. otros no. Se integraron incluso. Pero en tu quedaron- caso en particular. Mi caso en particular es, bueno, ya yo veo que es el comunismo, pero todavía sigo simpatizando, ya hasta que comienza en el 60, ya claramente ya ellos dicen que eso es comunismo, ya empiezan a venir las armas soviéticas, y ya yo ahí sí. ¿Y cuándo te dispones a combatir el régimen, ese comunismo incipiente en Cuba, que ya era una dictadura abierta? Bueno, realmente yo no tomé gran participación en nada hasta después que pasó por allá Girón. Ahí entré en contacto con Algeciras, que había sido compañero mío, El nombre completo, por favor. Rafael Algeciras. Rafael Algeciras, que estuvo exprisionero político también. También fue prisionero político. Ahí él estaba vinculado en el 30 de noviembre, pero realmente era una cosa más teórica que práctica. Luego, Como se decía en la época, Polón, eran ojalateros. ojalá se caiga el castrillo. Ojalá se caiga, y estábamos en esa bobería. Él estaba un poquito más metido con el 30 de noviembre, pero ya, como te dije, te estamos hablando después de Playa Girón. Después de Es decir, Girón. ya la lucha está... Oye, y hay alzados en toda Cuba en ese momento, hay un movimiento clandestino bastante fuerte, hay gente que están yendo de Estados Unidos a Cuba clandestinamente, hay actividad violenta en contra de la dictadura. Pero también ya la represión es violenta y están tomando y medidas. se están fusilando drásticas. mucha gente. Exacto. Entonces Algeciras, porque cayó alguien, realmente esa parte no la conozco, por eso fue que yo no tuve que salir corriendo, pero Algeciras tuvo que salir corriendo, posteriormente cayó preso. Ahí me estoy separado por un tiempo, hasta ya empiezo a trabajar. Primero yo trabajé en una empresa particular, pero de ahí me fui y empecé a trabajar posteriormente. Empecé a estudiar en la universidad, hice unos cursos para compensar porque nunca había terminado el bachillerato en forma formal, y entonces ingresé en la universidad para estudiar economía, pero de ahí no pasé. Estamos hablando del 62. Ya estamos hablando del final del 62, la fecha ahora exacta no me recuerdo, pero ya yo empiezo a trabajar en la delegación provincial del Ministerio de Comercio Interior. Allí ya lo que vi allí ya me convenció de que aquello no servía para nada. Por ejemplo, yo trabajaba como oficinista en una oficina que se dedicaba ahí a inspeccionar las tiendas, pero en realidad se salía con la mentalidad de ver qué falta le encontraban a los tenderos para quitarles las tiendas. Aquello era una burla. El individuo que estaba al frente, no me recuerdo ahora su nombre, que decía que era miembro del partido, en realidad su hermano, si era miembro del Partido Comunista mucho tiempo, en aquel entonces estaba de jefe provincial del partido, y a este pues lo enchucharon ahí, pero era un vividor, estaba acostándose con la secretaria y vestido de miliciano todo el día él y la secretaria. Entonces un buen día, me recuerdo, que el gobierno pasa la orden de que el que no fuera miliciano de verdad no podía usar el uniforme. Y más nunca los vi a ninguno de los dos con uniforme. Eran unos... Es que hay que recordar que esa doble moral se inició en Cuba muy temprano. Eso era desde el principio. Una gran cantidad de ciudadanos cubanos lamentablemente dicen sí pensando en no y dicen no pensando en sí. Y es que la mentira ha poblado el país. Yo recuerdo que cuando ya, eso fue más atrás de lo que estábamos hablando, cuando se hace empiezan a poner la cuota, y primero se hizo eran como unos cuponcitos que te daban, ¿no? Un pantalón, un bloomer, y daban unos vales para que no era que se lo regalaran a uno, era para no, sí, era para que lo compraran. No, te puedo hacer otra historia allá en donde trabajábamos. Y entonces, uno de mis tíos por parte de madre, que había puesto el comité de defensa en el barrio, me acuerdo que yo llegué un día allá a la casa, estaba él con toda la familia, ayúdame aquí, que se va a poner en orden los vales. Y ahí delante de mí mi tío dijo, yo me voy a quedar con esto, y se quedó. Y mi tío siempre no fue nunca nada importante en el sistema, pero siempre fue un individuo que le estuvo sacando lasca, siempre donde se metía, él cogía para él. Eso es algo que sucede todavía, de que personas de una forma oportunista pues tratan de sacar su propio provecho sin darse cuenta que están coadyuvando a que el país siga viviendo en esa situación de pobreza extrema, sin derechos, sin libertades. Y eso es algo criminal. Ahí, ese nivel de complicidad yo creo que es bastante pernicioso a la nación.
Ahí yo entro en contacto con Miguel César Díaz Infante, que era el jefe de la oficina donde yo trabajaba. Repite el nombre, por favor. Miguel César Díaz Infante. Entonces con Miguel, pues ahí, Miguel sí trabajaba ahí, pero sí, él sí estaba conspirando. Y entonces yo... ¿Tú no estabas en ningún grupo en ese momento? No, en ese momento, como Algeciras se había ido, que no estaba separado de todos los grupos. Y ahí entonces entro en contacto con Miguel. Miguel era el director de la oficina. Sí, era el director de ese departamento, no del el que te dije de provincial de comercio interior, pues ese era un comunista de esos hipócritas y descarados. Y con Miguel, pues Miguel estaba vinculado al movimiento demócrata cristiano. Ya por ese momento que yo entro en contacto con él, ahí hay una infiltración grande que mandan unos agentes de la seguridad. Mandan unos agentes de Estados Unidos infiltrados y ellos caen presos. Sí, cubanos. Ellos caen presos y se desarma no solo ese grupo, sino varios grupos. Porque ellos habían hecho un trabajo de penetración a muchos grupos dentro de Santiago de Cuba y ahí se desarman varios grupos. Entonces Miguel se queda tranquilo, sin contacto, tranquilo. Y él me decía, no, espérate, vamos a ponernos, espérate. ¿Ya tú habías hecho contacto con Miguel, que era tu jefe? Sí. Y estabas conspirando con él. Sí. ¿En qué consistía la conspiración de ustedes? No, yo le dije que yo estaba dispuesto a trabajar en lo que fuera, pero él me dijo, espérate, lo que yo no sabía, lo supe después, era que donde él estaba, empiezan a capturar gente y él se queda... ¿En el grupo que él estaba? Sí, en el grupo que él estaba. De hecho, capturan a la persona que estaba por arriba de él y esa persona lo echó para adelante. O sea, lo delató. Lo delató en la seguridad del Estado, pero no le dijo, ni le mandó a decir, bueno, decirle no le podía decir porque estaba preso él y el otro estaba en Claro, libertad. pero hubiera podido mandarle a decir algo. Ya saben de ti, no sé, porque nadie va a decir que chivateó, pero por lo menos podía haberle mandado a decir, oye, ya saben de ti o algo. Y entonces, posteriormente, mandan un infiltrado, ese sí era de la seguridad, pero que venía con toda la información, entra en contacto con Miguel y entonces le empieza a decir que trabaje con él. Y ahí trabajamos brevemente con él, pero el individuo lo único que quería era información que incluso era extraña. Y Miguel, que me manda un día a verlo, a ver al hombre, a llevarle un mensaje, el hombre me pregunta, porque se había formado un motín, simplemente porque no llegó la leche a tiempo, en un barrio de gente baja, ¿no? De gente pobre, casi todos ellos eran negros, las zonas pobres de Santiago de Cuba no llegó la leche a tiempo y ya usted sabe, esa gente empezaron a formar una tangana ahí grande, pero grande. Lo que sucede en cualquier lugar. Claro, lo que sucede. Y entonces pues tuvo que venir la policía, tuvieron que buscar leche de donde no sé de dónde la buscaron y le dieron y tranquilizaron al pueblo ahí. Pero entonces el hombre me empieza a preguntar, oye, ¿qué pasó con la distribución? Digo, no pasó nada, que no hacen las cosas bien, que todo es un desastre. Aquí todo funciona muy mal. No, tiene que haber un agente allí, tiene que haber alguien, tenemos que entrar en contacto con porque él. ellos siempre ven una conspiración en Claro, cualquier pero lugar. lo que él quería era que yo averiguara si había alguien para entrar en contacto con él. Yo le dije, ¿entrar en contacto con quién, compadre? Ahí no hay nada. Sencillamente no hicieron la distribución bien. ¿Nunca supiste el verdadero nombre de la gente? Del individuo nunca lo he sabido. Nunca lo he sabido. Me mandó indirectamente un mensaje cuando yo salí, cuando nos pusieron en libertad? Sí, ¿no? Cuando nos pusieron en libertad. Porque yo tenía una muchacha que había conocido de joven allá cuando estudiaba en el colegio El Salvador, donde dio clase Fran País. Y entonces a mí me gustaba mucho la muchacha, pero nunca fuimos nada. Ella sabía que yo le gustaba y eso, estábamos en esa bobería de muchachito. Y después cuando yo salgo, ella no está viviendo no muy lejos de mi casa. Y un día yo pasé a verla.
estaba soltera, me dijeron. Y yo pasé a verla. Y entonces cuando yo paso a verla, y hablo con ella, y mi papá quiere hablar contigo. Bueno, voy para allá. Y entonces el papá lo que quería era saber cómo yo pensaba, cómo era esto, y Estados Unidos. Digo, no, yo me voy a ir para Estados Unidos. Yo aquí no quiero nada, esto no sirve. Pero tú estás pensando en algo. Digo, no, yo terminé con la lucha porque yo sabía que ellos estaban integrados. Es la provocación constante. Sí. Pero al final resultó que él, el padre, era muy amigo del delator, del infiltrado. Y entonces el infiltrado lo que quería era saber tu disposición. Y mi disposición, que yo pensaba con él. Desde luego, yo lo que pensaba era que si lo pudiera lo iba a guindar de una matehuásima. Por supuesto. Y todavía lo sigo pensando, ya debe estar muerto. Y entonces yo le dije, no, fulano eso, pero eso para mí, él trabajaba para el sistema, en definitiva. Yo eso lo veo como una lucha, yo perdí, ellos ganaron, ya para mí eso no tiene importancia. Una buena salida. Yo no tengo importancia, yo lo mío ahora es retirarme para Estados Unidos. Pero Polón, regresando al pasado, más lejano, ¿qué tipo de actividad hicieron ustedes allí, tú y este señor que fue? Nosotros no hicimos prácticamente nada. Nada, recoger información. Eso era lo que él quería, que recogiéramos información, precisamente a raíz de cuando se da esta discusión, que yo veo que y esa información nunca fue para el extranjero, siempre quedó en manos del gobierno, del propio gobierno. Claro, eso quedaba en manos del gobierno. Entonces, pero cuando yo precisamente te hice, me detuve en el incidente de la leche, porque yo llego y digo, caramba, esto está extraño. Porque yo le estoy diciendo a este hombre, si yo estoy ahí, yo debo saber. Y en realidad nosotros sabíamos lo que había pasado. ¿Por qué insiste tanto en que hay un individuo en eso y que yo lo busque y nos pongamos en contacto con él? Ya eso me dio a mí una mala espina. ¿Te dio mala espina? Sí. Rápidamente, en cuanto vi a esto, le dije, óyeme, a mí no me gusta este señor, no me gusta para nada. Mira lo que pasó. ¿Qué te dijo él? Él me dijo, bueno, la verdad es que yo estoy viendo que él nada más que quiere que saquemos información y no me está gustando. Digo, lo mejor que hacemos es cortar con este individuo. Y me dijo, sí, vamos a cortar. Yo voy a cortar con él, no te preocupes, yo voy a cortar con él. Unos días después ya estábamos presos. En cuanto él empezó a dar de lado al individuo, la seguridad dijo, ya esta gente se olfatean algo. Y nos recogieron y nos metieron presos. Y después, posteriormente... ¿Cómo fue el proceso? ¿Por donde qué los acusaron? ¿Cayeron ustedes dos solos? Sí, no. Ellos, eso nunca lo pude saber. Cayeron 3 más, de los cuales yo nunca supe que tuviéramos. Sí, posiblemente eran personas que tenían contacto con el infiltrado directo, sí. Ellos me dicen a mí, en la cárcel, que ellos cayeron por gusto, porque ellos no formaban parte de nada. Y yo le dije, yo sí. No, pero nosotros no, yo no sé por qué. Yo hablaba que el gobierno no me gustaba, pero yo no formaba parte de ningún grupo. Siempre me han dicho eso. Eso le pasó a muchas personas, sí. El caso es que era potencial, porque hay que tener presente que el castrismo, en su mejor forma, tiende a considerar que lo que tú piensas es un crimen. Para ellos el crimen mental funciona. Entonces, ese crimen mental, pues ya vas para la cárcel. Claro, ya desde la hora en punto que tú no simpatizas con ellos, ya tú eres un colaborador. Eres un enemigo. Y entonces, pues, cayeron presos ellos en la prisión, en la seguridad del Estado. Tuvimos unos pocos días. Yo me limité simplemente a lo que yo sabía, porque yo dije, ya, este fue el hombre que estábamos en contacto, era un infiltrado. Y me limité simplemente a reconocer lo que yo había hablado con el individuo. O sea, lo que ellos sabían ya. Ahí nos dejaron tranquilos. Nos mandaron para la prisión. A mí y a Miguel nos subieron para los pabellones de rebeldía. Pero a los otros 3... ¿Para qué prisión los mandaban? ¿Para Boniato? A Boniato. Pero a los otros 3 los mandaron para los pabellones, que ya en ese entonces estaba funcionando el plan de rehabilitación, y entonces a los otros 3 los metieron
plan de rehabilitación. No estuvimos ahí ni A un... nosotros tres, evidentemente, lo que pretendían era meterle miedo. Meterle miedo, no, pero meterle miedo con años de cárcel. Por supuesto, por Con supuesto. años de cárcel. Lo que pasa es que soltarlo rápido. Pero le van a meter. Y entonces, pues ahí estuvimos como un mes en el cual yo no lo sabía, pero ya se estaba fraguando algo. Y un buen día, Fidel Castro habla, en el 26 de julio. Fidel Castro habló y nos mencionó, no por nombre, ¿no? Por supuesto, sabes que ellos jamás mencionan Habló los de nombres una de la gente. conspiración. Una conspiración en el Ministerio del Interior, que es el que ha causado todos los problemas de desabastecimiento y Culpables. culpables. Y nos tiraron, esa misma noche vinieron, nos recogieron, nos llevaron a la seguridad otra vez. Ya esa vez fue distinto. Y ahí sí nos metieron en una celda incomunicado. Como se dice coloquialmente Sí. en Cuba, a pito de tren. Sí, sí. Al otro día por la noche, de madrugada, como a las 12 de la noche, por ahí nos sacaron. Tú sabes cómo era el castillito, aquel. Y no era la seguridad que ahora está funcionando, sino era otro edificio. Y entonces nos llevaron a mí, porque era por separado. No, tuvieron por separado. A mí y a Miguel lo habían metido en otra celda cerca de donde yo estaba. Y entonces me sacan por la noche y me tienen allí con todos los oficiales. Y el jefe de la seguridad allí local en Santiago, ¿no? Y me dice, tú tienes que hablarlo todo, porque nosotros lo sabemos todo de todas maneras, pero tú tienes que dar la confusión. Y digo yo, ya yo todo lo que tenía que decir se lo dije. No, tú estás callando cosas. Tienes que... Aquello era impresionante, imagínate, a las 12 de la noche y todos los oficiales allí con cara seria mirando. Porque si no te vamos a fusilar, si no confiesas. Y me dan un papel y un lápiz y un papel. Escribe ahí todo lo que tú tienes, porque si no te vamos a fusilar. Fidel Castro habló de ti, y yo ni siquiera sabía. Y me meten para la celda. Cuando me meten para la celda, ya de madrugada yo hablo con Infante a gritos. A gritos. Bueno, porque cuando veo que el guardia no está por ahí cerca, me comunico con él y digo, oye, mira, me pasó esto, me llevaron así. Si no, a mí también me hicieron lo mismo. Entonces yo le dije, óyeme, no te salgas de la confesión inicial. Porque yo me puse a pensar en eso y digo, caramba, esta gente quiere que yo mismo me inculpe de sabe Dios cuántas que cosas. invente cualquier cosa. Y además me pedían que yo dijera todas las demás personas que estaban involucradas. Y entonces yo dije, ¿qué va aquí? Los fósforos. Yo no sé si me van a fusilar o no, pero lo que sí sé es que si meto más gente me van a fusilar. Y entonces le dije que no, me dijo él, que no, que sí, que él se daba cuenta de eso y que no, que él tampoco iba a cambiar nada. Digo, ok. Ahí tuvimos... porque la amenaza de fusilamiento era para el otro día. Entonces me llaman temprano el interrogador. Entonces, ¿qué es lo que tú escribiste? Dame la confesión tuya. Y le di el papel en blanco. Tú no dices nada, pues te vamos a fusilar. Y digo, bueno... Yo no sé, pero yo no tengo nada que decir. Ya, yo todo lo que tenía que decir se lo dije. Así que yo no tengo más nada que añadir. Y me tiraron para la celda, nos tuvieron como una semana todavía incomunicados. A los dos, sí, separados, los dos, uno del otro. Sí, separados. Pero ya bajo amenaza constante de muerte. ¿En qué año fue eso, Porón? Eso es en el 64. 1964. 1964. Mediado de año, principio de año. Yo sé que es difícil recordar. Eso es después de julio, después del 26. Eso hace a finales de julio y principios de agosto. ¿Y tú habías caído preso hacía ya mucho tiempo? No, nosotros habíamos estado en Boniato nada más que como un mes. Si ustedes cayeron presos en el mismo 64. Sí, en el mismo 64. En el mismo 64. Yo creo que caímos presos, porque en la seguridad tuvimos un tiempo, ahora no recuerdo. No La importa. verdad es que estoy haciendo un esfuerzo de memoria. No, una amnesia selectiva. Realmente ya se me están olvidando la mayor parte de las cosas aquellas. Y entonces... Ese es el motivo de estas entrevistas de Cuba Encuentro con la Memoria. Porque la memoria se nos va. Se nos va. Y yo he notado que realmente que ya yo no me quiero ni acordar de aquello. Y eso que tú vas a vivir 140 años. Sí, yo pienso vivir... No, 120. 120, está bien. Está en la Biblia. Ahí, en ese momento, pues... nos tenían
bajo amenaza de muerte, que no iban a fusilar el guardia nos chequeaba constantemente, me quitaron el cinturón, me quitaron los cordones de los zapatos, tenían la ventanilla abierta y el guardia venía cada 15 minutos a mirar. Vaya, era una situación bastante desagradable. No, y difícil, Sí, difícil. Y entonces, bueno, de ahí nos sacaron y nos llevaron un buen día sin saber ni cómo ni cuándo, paso. Nos llevaron al juicio. Nos habremos pasado más o menos una semana en esas condiciones. Y nos llevaron a juicio y en el juicio aquello fue un bochinche. Como en todos los juicios de ellos. Sí, pero bochinche de lo bueno. Y nos sentaron, primero aquello tenía cierto orden, nos sientan adelante, el abogado defensor ni se acordó de mí. Estaba tratando de salvar a Miguel, porque a Miguel sí, cuando porque nos dieron el papel y al otro día por la mañana sí, ya con la petición. Y entonces ya ahí yo no venía en la pena de muerte, venía Miguel. Venía Miguel solo en la pena, sí, con petición de muerte. Ajá. Y entonces, de ahí se celebró el juicio. Me acuerdo que estaba ya en mi familia, sí, pero de momento empecé a llegar una clase de gente mal vestida. A pedir paredón. Y aquello era una gritería, paredón, 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 no dejaban hablar. Bueno, ¿para qué te cuento? Eso es una... Pero todo el mundo sabe que... Y condenaron a muerte a Miguel. Y condenaron a muerte a Miguel, ahí nos sacaron y a él ya lo llevaron directamente al pabellón y al otro día por la más. El nombre completo de Miguel de nuevo. Miguel César Díaz Infante. Miguel César Díaz Infante. Otro mártir de la patria que estamos obligados a recordar. Y ahí pues entonces comenzó el proceso de la prisión. Tuve 15 años y medio preso hasta que vinieron los indultos. Que tú sabes que esos indultos fue el famoso diálogo y toda aquella historia que también es un proceso largo y complicado, pero que a nosotros y a Amado, tú conoces a Amado, el director Rodríguez. Como nosotros, Amado incluso se lo dieron a la seguridad, porque Amado quiso quedarse en Cuba y que le devolvieran la casa que era de su papá. Y entonces a él sí, ya por último se cansaron y le dijeron, no te vamos a devolver nada porque nosotros te sacamos para que tú te fueras. Nosotros los soltamos a ustedes, pero para que se fueran del país. Bueno, y entonces... Oye, a otros los deportaron directamente desde la cárcel. Sí, bueno, también hubo un grupo que salió directamente de la cárcel. Si no me equivoco, creo que Ángel de Fana está en ese grupo. Sí. Bueno, ese fue un grupo que lo solicitaron y entonces ellos se lo dieron. Eso fue al principio del Ahora, proceso. Polón... Porque el proceso de soltar duró un año. Sí, sí, por supuesto. Eso fue también otra edición. La ejecución de Miguel, la prisión. ¿Cuál es la experiencia, porque el tiempo corre, cuál es la experiencia de prisión que más tú guardas, que más tú conservas? Bueno, obviamente el tiempo del trabajo forzado en Isla de Pino, aquella prisión en Isla de Pino era más grande, había más gente, había más, pero también era más cómoda. No te vayas tú a creer. Debemos reconocer que la prisión de Boniato, porque la prisión de Boniato fue una de las últimas prisiones que se hicieron bajo el capitalismo y era una prisión muy diseñada para bienestar de los presos de acuerdo al principio de rehabilitación social que imperaba en Cuba, en la Cuba republicana. Y era una cárcel cómoda, pero más limitado, eran pabellones con menos gente, tú sabes. En la prisión de Isla de Pino pues había otro ambiente, como eran casi 500 y pico de personas o a veces más por circular. No, por circular, Polón, de verdad que estás teniendo una memoria eran con problemas. Mil, ¿verdad? 1000 y tantas personas. No, porque eran como... A veces dormíamos hasta 3 y 4 personas en una misma celda. Sí, porque la capacidad era de 500 para individuales. 500 personas individuales. Individuales, sí, ya me acuerdo. Hay que recordar lo que le dieron a Machado, cuando Machado fue a construir el presidio de Isla de Pino, que iba a tener 6 circulares, no 4, y que era realmente una cárcel modelo, como se llamaba, por las ventajas que iba a tener para la reincorporación social de los delincuentes que hubieran cumplido sus condenas. Le preguntaron al general Geraldo Machado y Morales, otro dictador, aunque algunos hoy tienden a justificar su dictadura. Yo tiendo a justificar. Tú eres uno de ellos, pero no dejó de ser un dictador también. No a Batista, sino a Machado. No dejó de ser un dictador. Creo que estamos equivocados. Bueno, está bien. Creo que debo escribir un libro que se va a llamar
mitología en la historia de Cuba. Bueno, me parece muy buena idea porque hay un gran mito. El principal mito es el del proceso insurreccional contra Batista, que no hubo tal desembarco sino un naufragio, que el ataque al cuartel Moncada fue un total y absoluto fracaso mal planeado y que no hubo tal heroicismo en la Sierra Maestra, que todo fue una gran farsa súper proyectada, esa epopeya que nos vendieron esos barbudos, que sin quitarle su heroísmo, si el que lo tuvo, su convicción de luchar, todo fue un gigantesco cuento. Incluyendo una gran leyenda que yo hasta hace pocos años atrás también la sostenía. Vaya, hasta me fajaba por ella. ¿Cuál de ellas? La de que había una revolución traicionada. Ese es otro gran cuento. Ese es otro gran que mucho discutimos tú y yo, no hubo revolución traicionada. No hubo revolución. Pero tú me decías, no, sí hubo una revolución traicionada. No, pero bueno, me alegra mucho que hoy lo reconozcas. Reconozco que hasta hace muy poco yo todavía estaba me alegra que lo reconozcas, pero Polón, regresando al tema de presidio, le preguntan al general y presidente Geraldo Machado y Morales, pero esto es muy grande. Y dicen que Geraldo Machado se viró a uno de sus ministros, que fue el que se lo dio. No te preocupes, ya vendrá un loco que le quedará chiquita. Y ese loco oye, fue profético, el loco llegó 20 años después. Sí, señor. Sí. Entonces, Polón, esa experiencia de Isla de Pino para ti, el presidio de Isla de Pino fue muy traumático con el plan de trabajo de Camilo Cienfuegos, con todas esas cosas. ¿Cómo sales de Cuba? No, acuérdate que al soltarnos se había hecho un pacto con los americanos, el pacto que nosotros al salir no teníamos ni idea de todo lo que se estaba en juego. Después yo he aprendido mucho aquí en este país. Y entonces, bueno, pero el pacto era que los presos aplicáramos a través de la embajada americana y que se nos iba a dar salida. De hecho, ellos esperaban que todos, saliéramos por esa vía. Que todos los que estaban en rebeldía y los que tenían eran más reacios, pues lo volvieran. Cosa que se vino a concretar realmente después del Mariel. Déjame decirte que yo, sí, no, pero no, la gente estaba saliendo. Pero muy poca, era gotas. Lo que salían fundamentalmente era vía Venezuela, que ya el presidente Carlos Andrés Pérez había establecido no, porque, un puente. Claro, porque entonces empiezan a aparecer otras vías, otra gente. Los americanos tenían un plan, nuevamente, no lo sabíamos. Pero incluso se lo dijeron algunas personas en la sesión de intereses. En la sesión de intereses le dijeron, no, primero van a salir los que tuvieran más de 9 años en prisión. Yo recuerdo eso. Y luego van a salir los demás. Y ellos iban con toda su calma burocrática. Y ahí se da el incidente de la embajada primero, el incidente de la embajada de Perú primero, luego el incidente en la propia embajada americana. Y ahí se trancó y luego viene el Mariel. Y después del Mariel, pues entonces ya le dieron una salida. Sí, vamos a recordar que fueron 3 situaciones muy interesantes. Los acontecimientos en la Embajada del Perú fue una etapa en la que muchas personas estaban desesperadas por salir de Cuba y trataron de entrar en diferentes embajadas por la fuerza. El incidente de la Embajada del Perú, el incidente que tú mencionas en la Embajada de Estados Unidos, que es previo al del Mariel, que fue el 1 de mayo del año 1980, si no me equivoco. Que allí hubo una trifulca muy grande donde las turbas divinas del castrismo atacaron a las personas que allí se habían concentrado para solicitar al gobierno de Estados Unidos la salida. Las personas que allí se habían concentrado eran en su inmensa mayoría, todo esto para beneficio de quienes desconocen este pasado reciente, habían sido ex prisioneros y ex prisioneras políticas. Eran las que se habían concentrado aquel día frente a la Embajada de Estados Unidos. Y es un acontecimiento que yo creo que en su momento deberíamos abordar con 2 o 3 personas que como Instituto de la Memoria Histórica. Es muy interesante este suceso, es muy interesante. Muy curioso porque fue en parte algo similar por lo que Miguel dio su vida. Miguel realmente no llegó a mandar información, y esto es una reflexión, tú me perdonas, como tampoco la mandaste tú, hacia el extranjero. Toda la información que Miguel pudo haber recabado se la entregó a un agente de la seguridad del Estado. Así mismo o sea, fue una provocación de la dictadura que Fidel Castro después la incentiva, buscó un pretexto para justificar la escasez, la miseria, la mala distribución y culpa a funcionarios y fusila a un funcionario.
O sea, esto realmente es un complot, es una trama que debe avergonzar, como otras muchas, a la dictadura porque fue un asesinato real, porque este hombre no había delinquido, no había hecho nada real que perjudicara al sistema. Al gobierno. Claro, sí, así mismo es, así tal como tú lo describes. Déjame decirte que yo, como tenía la seguridad de que me podría ir del país, pues entonces no me apuro. Yo quería quedarme a ver aquello y entonces estaba allí. Teníamos la esperanza de que aquello... No, y lo que yo estaba, ¿cómo decir así? Como ya yo me había acostumbrado a no hacer nada, pues estaba sin hacer nada, comía ahí con la familia, tenía la casa con la familia. Y yo dije, no, voy a presentar después, hay una muchacha que me habla, yo me caso con ella para sacarla del país, porque eso nunca llegamos a nada con ella. Y entonces yo me estoy dando mi tiempo. De hecho, se forma ya el incidente de la embajada y ahí entonces cuando se forma lo del Mariel, que la cosa se tranca, pero ya yo había hecho mi entrevista y con ella y todo, y me lo aprobaron. En la entrevista los norteamericanos me preguntaron, pero ya yo estaba prevenido por los demás presos. Rápidamente los americanos me preguntaron que si yo había puesto bomba, que si yo había puesto... Entonces yo le dije, no. Nosotros trabajamos con un individuo que trabajaba para la CIA y nosotros lo que hacíamos era sacar información. Eso es lo único que yo hice, sacar información, porque ya me habían prevenido de que los americanos le estaban preguntando a la gente que si le negaban la visa. Y le negaban la visa. Y entonces yo contesté así, pero para que vean, esa es otra cosa que también la historia debe recoger, como los americanos yo no sé, los burócratas hacen una cosa y los presidentes dicen otra. Entonces, cuando yo estoy ahí, ya ellos me han dicho, no, usted tiene su visa aprobada y la recibirá dentro de unos días, pero ¡pam! Se da el problema de la embajada, cierran la embajada. Y tú dijiste, me voy por el Mariel cuando viene un Mariel. No, yo estaba completamente seguro, yo estaba feliz ahí sin preocuparme para nada. Y entonces viene el Mariel. Y cuando viene el Mariel, vienen a buscar a la muchacha con la que yo me había casado, porque ella tenía familia aquí, la vienen a buscar. Y me dicen, no, para que nos vayamos. Y entonces, de lo cual me alegro, porque la situación en el Mariel también es otra historia. La gente viviendo hacinada ahí en unos refugios antes de montarlo en los barcos. Y yo llevaba a mi mamá, que era una señora ya bastante de edad. Yo no conocía a tu puta madre. Entonces, pues yo le dije a la muchacha, no, yo no me voy por el Mariel, yo tengo mi visa segura y yo no me voy por el Mariel. No, pero yo no quiero. No tiene problema, vete. Y ella vino antes que yo, con la familia. ¿Tú saliste en un vuelo regular? Yo salí después en un vuelo regular, pero ya me tuve que pagar el pasaje, que antes te lo daba. ¿Y te arriesgaste porque si se hubieran roto las relaciones, sí, te hubieras quedado en Cuba? Realmente, mirándolo ahora, yo no repetiría eso. Ese es el Polón de siempre. Yo no repetiría esa... Yo creo que lo repito porque tú no has cambiado nada. Yo no repetiría eso, pero ahí me quedé y vacilé y vi cómo era la sociedad. ¿En qué año saliste de Cuba? Yo salí, a mí me indultan en octubre del año... ¿cómo se llama? 79. 67. 77. 67. ¿Tú tuviste? 77, ¿verdad? Del año 77. Y entonces estoy ahí hasta diciembre del año 80. Te fuiste rápido. Sí, me fui rápido. Del año 79, perdón. Del 79. Sí, porque tuviste 15 años preso, Sí, me sí, decía que esté preso en el 64. 79. Para mi cuenta era 79, pero después dijiste 67 y luego 77. 79. Yo soy el penúltimo de los grupos que indultan. Porque tú sabes que tuvieron un año soltando a la gente, un mes soltaban un grupo, a veces se demoraban 2 meses y soltaban otro. Bueno, yo estuve en el penúltimo grupo. Y en el 80 ya llegué aquí en diciembre, me acuerdo, eso sí me acuerdo bien, porque es un momento feliz y no se me ha olvidado. Ese es un momento que no se olvida, ¿no? El 15 esa tranquilidad que le cae a uno encima. El 15 de diciembre de 1980 llegué aquí a este país. Y aquí hemos estado. Polón, hemos llegado al final de la entrevista y la historia en Estados Unidos pues alargaría demasiado esta conversación. Pero quisiera que me dijeras, tú como fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, tu valoración de esta institución, del trabajo que está haciendo. Yo creo, tú sabes que
que desde el principio tú me hablaste y yo estuve de acuerdo. Y a mí me parece que hemos hecho bastante trabajo para hacer una organización que no ha tenido nunca un subsidio de nadie, ni de los americanos. No hemos recibido... Y menos del gobierno cubano. Y mucho menos del gobierno cubano. Pero yo creo que ha sido un trabajo, y a ti te corresponde el mayor mérito, ha sido un gran trabajo, un gran aporte, se ha acumulado buena cantidad de información que los historiadores del día de mañana podrán consultar. Pues se ha entrevistado, se han recogido multitud de anécdotas importantes. Yo creo que ha sido una gran tarea y es muy importante porque el intento de los marxistas y de los castristas en particular por cambiar toda la historia del mundo, incluyendo por supuesto la historia de nuestro país, es increíble. Es increíble y ha sido, yo diría que exitoso. Y no solo del enemigo. Como han tergiversado la verdad, como han ocultado las patrañas y las mentiras y los crímenes que han cometido. Eso ha sido algo... Todavía hay personas que no aceptan que Fidel Castro murió siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Y así sucesivamente. Ni creen tampoco que me han matado tanta gente. La opinión pública mundial cree que efectivamente el pueblo de Cuba aceptó todo eso sin ningún tipo de lucha. En fin, yo creo que la labor del instituto ha sido muy meritoria y muy necesaria. Muy necesaria. Yo comparto tu opinión y me parece que hay que tratar de vencer el control de la información y el control de la historia que ha ejercido la dictadura. Tenemos que vencerlo, tenemos que esforzarnos y eso forma parte de esta serie de Cuba Encuentro con la Memoria, que te agradezco una vez más tu cooperación. Era mi deber, era mi deber. Gracias, Saturnino Polón. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Les esperamos en próximas entregas del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Les reitero nuestro agradecimiento como grupo y el personal. Gracias.